Son las 8:50 el día de ayer. Tuvo lugar un foro digital sobre la segunda vuelta y los retos de gobernabilidad organizado por CADE y PAE, con la presencia de Alfredo Torres y de dos politólogos. Organizadora de esto es la señora Elena Conterno, que recibimos digitalmente en RPP. Muy buenos días, señora Conterno. Muy buenos días. Efectivamente, tuvimos este CAES que organizamos como IPAE, Asociación Empresarial, para discutir sobre las perspectivas de la segunda vuelta y en particular los retos para la gobernabilidad. Sin duda, uno de los consensos principales es que elija quien se elija, pues tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la libertad de expresión y de prensa, y tiene también que respetar a las instituciones autónomas que nos determinan pues el equilibrio de poderes, y refiriéndonos acá pues al Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, entre otras instituciones características y elementales para nuestro sistema democrático. Elena, muy buenos días. El tema de fondo aquí es la viabilidad de la gobernabilidad dentro de un marco constitucional. Una de las propuestas es cambiar la Constitución, que si fuera dentro del marco constitucional no habría ningún sobresalto. Por ese lado. Y por el otro lado hay un pasado autoritario que también exige poner las barbas en remojo para darle viabilidad al país. ¿Por dónde debería estar la exigencia de compromisos a ambos candidatos de parte de las instituciones y de parte de la ciudadanía? En línea con lo que dicen, ¿no? Efectivamente, creo que hay que recordar, digamos, que lo que estamos eligiendo es al presidente de uno de los poderes del Estado, de un sistema que tiene reglas y tiene pesos y contrapesos. No estamos eligiendo a un monarca con plenos poderes para hacer y deshacer, no estamos eligiendo a quien va a dirigir uno de los poderes del Estado y además para brindar servicio a la ciudadanía. En ese sentido, señora Conterno, se ha resaltado... Sí, disculpe que le interrumpa, por favor. Disculpe, usted sabe que la información aquí en RPP nunca se detiene, pero tenemos que contactarnos inmediatamente con Diana Falcón, quien está siguiendo las actividades del candidato Pedro Castillo. Diana, adelante, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, en directo, sin decir una sola palabra. El candidato de Perú, Pedro Castillo, acaba de retirarse de su candidato. Buenos días, estamos unidos por la RPP. ¿Me permite, por favor? Candidato, ¿va a acudir al debate al que no ha vetado la candidata Keiko Fujimori? Bien. Candidato, cierra la ventana Pedro Castillo de la camioneta roja en la que se va a trasladar al aeropuerto de Tumbes. Ha salido con una gorra oscura sobre la cabeza y un polo que usualmente no usa, no lleva esta vez la camisa blanca que está acostumbrado él a lucir. No es la primera vez que Pedro Castillo y su equipo de alguna manera tratan de pasar desapercibidos ante los ojos de los periodistas. Voy a abordar la camioneta rápidamente para poder continuar con el recorrido del candidato a la presidencia de la República. Él va a continuar con su campaña, está en Lima, va a recorrer, tiene planeado llegar a la 1 de la tarde Puente Piedra, luego va a San Juan del Lurigancho y cierra el día de hoy en Huayca. Repetimos, no ha respondido él, se acudirá al debate al que lo ha desafiado la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Directo desde Tumbes, Diana Falcón. Gracias, Diana, por la información en este seguimiento que hace al candidato Pedro Castillo, y también estaremos en cualquier momento con las actividades de Keiko Fujimori. Bueno, retomamos el diálogo con las disculpas del caso a la presidenta de IPAE, Elena Conterno, quien justamente estaba respondiendo a la interrogante de Mónica. Sí, justamente, ¿no? Un poco en línea con la pregunta, digamos, ¿cuáles son esas garantías, ¿no? Y yo resaltaba, ¿no? Que los candidatos tienen que tener muy presente, digamos, que están siendo elegidos para dirigir uno de los poderes del Estado. Como se vio ayer, digamos, no es que no se trata de que sea conveniente que haya un compromiso con las garantías, sino que es necesario, ¿no? Pero por eso, las palabras ya hemos visto, digamos, en la clase política se las ha llevado el viento, pero en este caso, ¿cuál debería de ser el mecanismo de exigencia? Es decir, ayer escuchábamos a un expresidente que tuvo que hacer lo propio como una hoja de ruta en compromiso abierto con la ciudadanía. ¿Ese podría ser un camino?
Sin duda que sí, ¿no? Creo que ahí tiene que haber un compromiso, ¿no? Creo que ahorita, digamos, pueden haber también alternativas de que firmen, digamos, por ejemplo, algo promovido por el Acuerdo Nacional, pero para comenzar deberíamos tener ese compromiso genuino, honesto, digamos, y firmado de cada uno de los candidatos, pero ello no nos libra que sin duda el siguiente quinquenio pues va a exigir de todos, ¿no? De instituciones de la sociedad civil, como transparencia, como IPAE, de los medios, de la ciudadanía, de involucrarse y exigir pues que esos compromisos se cumplan, ¿no? Elena, eso sin duda es una necesidad. Y estaría de acuerdo, por ejemplo, ayer Hernando de Soto propuso que se haga este compromiso con la supervisión de organismos internacionales, inclusive de mandatarios que no sean de países latinoamericanos. ¿Sería conveniente para lograr justamente este acuerdo? Digamos, creo que pueden haber varias alternativas. Yo creo que lo que tenemos que partir es de un compromiso claro de los candidatos, ¿no? Y que lo pongan por escrito, que lo pongan firmado, que lo remitan al Jurado Nacional de Elecciones, que es nuestro órgano, que lo hagan público y, digamos, para estar pues también la ciudadanía y la sociedad civil, digamos, y los medios de comunicación vigilantes, ¿no? Sin duda, pues no se trata solo de un compromiso, ¿no? Se trata de llevar ese compromiso a la realidad, pero tenemos que partir, ¿no? De ese, insisto, respeto a la Constitución, al equilibrio de poderes, a la libertad de expresión y de prensa, que son pues no solamente cimientos para la democracia, son cimientos pues para que los ciudadanos, ¿no? Y en particular los jóvenes tengan pues una aspiración de poder vivir, digamos, en libertad, tener un sueño, aspirar, digamos, a vivir con calidad en el Perú. Señora Conterno, hay un punto que me pareció muy interesante que fue introducido por Alfredo Torres basándose en la encuesta Ipsos que él dirigió, pero sobre el cual hubo acuerdo con los otros dos invitados, los politólogos Meléndez y Urrutia, que es que la mayoría de los peruanos no está contra el libre mercado. Lo que se quiere es que sea perfeccionado y más eficaz en su capacidad de redistribución. Sobre este punto hay un error, porque se suele decir que se ha votado contra el libre mercado, etcétera, 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 y las cifras no muestran eso. De manera que yo quisiera que nos pueda precisar algo de los intercambios que hubo en torno a este ítem específico de la encuesta Ipsos. Sí, de repente, digamos, poniendo un marco de referencia, es que como IPAE, sin duda, consideramos que hay por lo menos 3 elementos fundamentales. Uno es una democracia representativa funcional, de la que conversábamos. Segundo, una economía social de mercado. Y tercero, una política social efectiva. Entonces, refiriéndome al segundo y tercero, que están relacionados a tu pregunta, efectivamente, cuando lo preguntan a la gente, quiere que se cambie el modelo, ¿no? Y luego le preguntan pues de manera radical, moderada, y luego le repreguntan, ¿no? Los que quieren cambio, bueno, ¿cómo quieren que cambie? Y la respuesta de la gente es que mejore el sistema de educación, que mejore el sistema de salud, que mejore la seguridad ciudadana. Entonces, las demandas de la ciudadanía son por una política social efectiva, es porque el Estado, a quien confiamos recursos, a quien confiamos autoridad, digamos, para brindar servicios, realmente lo haga. Y el Estado está compuesto por los políticos que lo dirigen y los funcionarios públicos que lo operan. Y esos son pues 2 temas medulares que tenemos que abordar para que realmente pues todo ciudadano que nace en el Perú tenga pues la posibilidad de adquirir las capacidades y oportunidades para salir adelante. Y por eso pues también el reclamo de muchos, digamos, y la necesidad, ¿no?, que comparto de dar soluciones, sí, ¿no? Pero dar Elena, soluciones que generen los resultados esperados. Ciertamente, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero en el tema del Estado también es importante, y yo quería dejar la pregunta planteada. En ese ítem del cual hablaba Fernando, que tiene que ver con Ipsos, la gente está consciente que lo que no ha respondido correctamente es la gestión del Estado o evidentemente se confunde Estado con políticos de turno y se hace, digamos, una sola percepción, que es donde hay un rechazo de parte de un número importante de la ciudadanía. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Sí, estamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE. Le había dejado una pregunta planteada sobre la percepción en esa discusión que hubo en este CADE virtual sobre la segunda vuelta y los retos de gobernabilidad. La percepción de la gente respecto al Estado es que el Estado le falla, la clase política le falla, es un problema de gestión del Estado. ¿Por dónde va esa percepción? Sí, creo que es, digamos, una percepción de que los dos le fallan, y de hecho, como resaltó uno de los panelistas, ¿no? Por eso pues también se explica esa desafección de los ciudadanos, digamos, con la política, con la gestión pública. Y de hecho, en la realidad, los dos están involucrados, ¿no? Porque muchos cambios requieren normas, ¿no? Desde leyes hasta decretos supremos, que implican pues que haya pues una autoridad electa, digamos, tomando una decisión, o en todo caso, por ejemplo, un ministro que finalmente ha sido designado por una autoridad electa. Entonces, son tanto los políticos, ¿no? Y los partidos, las autoridades, como, digamos, los funcionarios públicos y los incentivos, digamos, para trabajar mejor. Vayamos a un ejemplo, el caso de salud, ¿no? Ya hace un par de años que se ha anunciado que ahora la cobertura es universal, ¿no? Es decir, un fondo de aseguramiento y que está disponible para todos los peruanos. Pero para que realmente cumpla ese rol de asegurador, tenemos que separar las funciones de prestación y, digamos, de aseguramiento, y además tenemos que darle recursos al asegurador. El asegurador en sí tiene 8% de los recursos. ¿Qué poder va a tener frente a los prestadores de exigir calidad a los ciudadanos, de ver que realmente se cumplan, digamos, las condiciones en los establecimientos de salud para brindar salud de calidad, si, digamos, no tiene ese poder del recurso? Y claro, hacer los cambios requiere, pues, el liderazgo, y requiere, pues, que los políticos se comprometan y los técnicos, pues, hagan propuestas viables, ¿no? Entonces, los dos tienen que corregirse, ¿no? Y acá se trata, digamos, además, pues, de que tengamos autoridades, digamos, con liderazgo, ¿no? Que planteen a la ciudadanía, no solamente de voltear, haré lo que diga el pueblo, sino que con liderazgo plantear estos son los problemas que tenemos que resolver, y la vía para hacerlo es A, B y C. Y luego, pues, convencer, digamos, dialogar, construir consensos, ejecutivo, congreso, funcionarios, para gobernadores, para sacar esas acciones adelante. Eso es lo que deberíamos esperar de nuestras autoridades. Elena, ¿cuál es su análisis respecto a todos estos signos de alarma a nivel económico que hay actualmente con relación a incertidumbres en la segunda vuelta? Uno de ellos, quizás el más claro, es el incremento del dólar, que ha llegado a niveles históricos. Bueno, son como termómetros, ¿no? Que están reflejando, digamos, ese temor de invertir, ¿no? Porque finalmente quien invierte, el grande y el chico, agarra sus ahorros y los pone a una causa, dice, voy a poner mi esfuerzo, mi innovación, toda mi energía a sacar ese emprendimiento adelante. Y claro, en un entorno incierto en que no sabes si van a respetar, va a haber democracia, que no sabes si van a respetar la libertad de empresa, los contratos, que el Estado no se va a meter, digamos, a competir deslealmente o a fijar precios. Entonces, digamos, la decisión pues es no invertir, ¿no? Y esto, insisto, va a grandes y pequeños. Si estamos hablando de un puesto de mercado de pollos, ¿no? La tendera lo que quiere saber, pues quiere estar segura que no le van a poner un puesto público del sector del Estado al lado, digamos, con precios artificialmente bajos, ni que va a venir una norma a decirle ahora solamente puedes cobrar tanto por el pollo, ¿no? Se trata de y es lo que ha mostrado en el mundo entero, digamos, que permite, digamos, que haya eficiencia, crecimiento, ¿no? Y oportunidades de empleo, es pues la economía social de mercado. Es que esa vendedora de pollos pueda pues tener la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que se va a respetar la libertad de empresa, que el Estado solo va a tener un rol subsidiario en la economía, que va a haber estabilidad macroeconómica, se van a respetar los contratos, entre otros, ¿no? Todos son elementos fundamentales, y cuando, digamos, no hay señales claras de que se van a respetar, sin duda pues genera temor y, digamos, lo que estamos viendo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es solo un termómetro, ¿no? En la punta del iceberg, ¿no? Lamentablemente, señora Conterno, pero si se materializan probablemente eso, pues, la vendedora de pollos, nefastos. Probablemente la vendedora de pollos que usted menciona tampoco querrá que sube el precio del alimento que consume el pollo, porque importamos trigo y hay que pagarlo con dólares,
que ha subido mucho, aunque ayer creo que los resultados fueron un poco menos malos. De manera que hay un tema de estabilidad básica en relación a la divisa norteamericana que termina por afectar a todos, nos demos cuenta ahora o no. Y para eso lo que se necesita es dar garantías de seguridad jurídica y de previsibilidad. Por eso le quiero preguntar algo relativo al Congreso, que se ha subrayado ayer en este foro que CADE y PAE han promovido, puesto que ustedes han hecho notar que la crisis política no es de hoy, es de los últimos 5 años en que los dos poderes del Estado se han dedicado a pelearse entre sí. Y es por eso que hemos tenido vacancia primero, disolución después, inhabilitación por 10 años después. Quiere decir que no estamos comenzando ahora con el problema. ¿Qué piensa usted que se podría hacer para que tanto el Ejecutivo que salga cuanto el Congreso que ya salió se den cuenta que este camino de 5 años nos lleva a todos al desastre asegurado? A ver, lo que se puede garantizar es el rol de los ciudadanos, digamos, y en particular de la sociedad civil. Creo que ahí, digamos, las instituciones tenemos que exigir esos comportamientos y creo que la realidad es que nos tengamos que exigir más, ¿no? Tanciones como Transparencia, como IPAE, los medios de comunicación y muchas otras, que están convencidos de la democracia, tener que exigir, digamos, esos comportamientos de las líderes y en particular, pues un poco yendo a tu pregunta, a una relación constructiva, ¿no? Como se discutió ayer, de que Congreso y Ejecutivo estén buscando, digamos, construir para dar soluciones, que el eje, ¿no? Como dicen grandes estadistas, el eje no sea la siguiente elección, sino sea la siguiente generación. Y cómo tomamos decisiones hoy, ¿no? Como políticos, digamos, que van a estar a cargo de dirigir las instituciones, ¿no? Que beneficien a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y eso es un rol constructivo. Dependerá también de los propios líderes, de las autoridades, ¿no? Los congresistas electos y también pues los líderes de los partidos y quien resulte electo en la presidencia, ¿no? De tener esa apertura y, insisto, esa visión y construcción de consenso, ese liderazgo. Sí, y a mediano plazo tenemos que trabajar en fortalecer los partidos políticos, ¿no? Con esta fragmentación y esta crisis de representación es difícil avanzar. Tenemos que abordar eso y, digamos, buscar partidos políticos con democracia interna, con ideas claras, con militantes y que respondan a la ciudadanía. Bien, hay una percepción también que no viene de ahora, en varias oportunidades se ha preguntado a la ciudadanía sobre algún tipo de proclividad a estilos autoritarios en nuestro país, es decir, a la falta de respuesta, a la inestabilidad, a la importancia que pueden tener los marcos constitucionales, hay una demanda de un grupo ciudadano también, no solamente respecto a la clase política, sino respecto a la clase empresarial. Y cada 5 años estamos frente a una circunstancia cada vez más al límite. Hoy es una de esas circunstancias. Entonces, ¿cómo responder ante eso? Porque lo cierto es que hay una postergación permanente de el elevar de alguna forma la calidad de vida para muchos peruanos. Sí, está en línea con lo que señalaba, ¿no? Esa desafección, digamos, del ciudadano con la democracia y que busca, pues, una autoridad, finalmente no tolera el caos, no tolera el desorden y dice, prefiero, ¿no es cierto?, renunciar a ciertos derechos, pero que tomen decisiones, digamos, en la línea, pero es en la línea correcta, ¿no? Y como sabemos, cuando, digamos, el riesgo de la autoridad fuerte es que se equivoca, ¿no? Y se equivoca y no hayan los contrapesos, digamos, para enmendar. Por eso resaltaba que el camino a mediano plazo es que tenemos que tener partidos políticos sólidos. Hoy día tenemos realmente 20 y tantos partidos sin ideas claras. Cuando uno lee los planes de gobierno no hay propuestas concretas. Hemos visto las elecciones internas, elecciones con una sola lista en la mayoría de los casos, por delegados en muchos casos. No queda claro que cada militante tenga un voto. Vemos también pues que los jóvenes no se ven atraídos por los partidos políticos, prefieren salir a la calle cuando tienen que manifestarse. Entonces, este es algo, no podemos pensar en un sistema democrático estable sin partidos políticos de calidad. Y eso es algo que todos tenemos que involucrarnos en construir, en particular pues que quienes quieren liderar los niños, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Elena Conterno por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir obligatoriamente a la pausa y ya regresamos con más.